Hola a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Yo soy Marcela Hernández, yo soy editora de sección de entrevista de la revista Bioica. Hoy vamos a entablar una charla pues, con todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. La charla se llama Coronavirus, una amenaza invisible para una especie desprevenida. Y tenemos a dos personas que nos acompañan hoy, que son Joaquín Caja y Felipe Cela de Alvarenga. Ellos van a estar hablando con nosotros sobre el tema. Entonces, pues voy a comenzar presentando a José Joaquín. Él es biólogo de la Universidad Nacional de Colombia, es magíster y tiene doctorado en ciencias en medicina tropical de la Fundación Osvaldo Cruz en Río de Janeiro, Brasil, y actualmente él está desarrollando estaciones y ecología de mosquitos vectores, control vectorial y epidemiología de enfermedades transmitidas por vectores. José Joaquín también tiene experiencia en el estudio de las áreas de dengue, zika, chikungunya y malaria. José Joaquín, ¿cómo estás? No, a ustedes muchas gracias por estar con nosotros en este día. Ángela, bueno, te acaba de presentar a las personas pues, que nos estás acompañando como editora jefe de la revista Bioica. Acabé de presentar a José Joaquín. No sé si quieres presentar a Felipe. Sí, claro. Bueno, también nos acompaña entonces Felipe Cela de Alvarenga. Felipe tiene su formación inicial, fue en biología, es formado en biología en la Universidad Estadual de Maringá y después ahí trabajó con investigaciones en ecología y parasitismo de peces de agua dulce. También, después de culminar sus estudios en biología, inició su carrera de medicina. Actualmente está en su 6.º año ya de medicina y está trabajando principalmente con investigaciones en zoonosis y enfermedades en ancianos. Entonces, bienvenido Felipe, bem-vindo Felipe, muchas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos en esta charla que queremos que sea como bien completa, que podamos abordar muchas de las dudas que las personas tienen en general sobre la situación que estamos viviendo. Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación, a Joaquín también. Entonces, todo tuyo. Bueno, gracias, Ángela. Vale la pena aclarar que pues esta charla la vamos a tener en español y en portugués. Sin embargo, cuando hable Felipe, Ángela nos va a hacer como un pequeño resumen de lo que está hablando, aunque pues, se entiende muy bien el portugués. Yo le entiendo muy bien a Felipe. Entonces vamos a comenzar con la entrevista. Esta pregunta es para Joaquín, pero Felipe, tienes toda la libertad de complementar o de que si quieres decir algo más. Bueno, levante la mano, José Joaquín, para que la gente sepa quién es quién. Y levante la mano, Felipe, para que sepa quién es quién. Felipe, levanta la mano, por favor. Ok, listo. Bueno, José Joaquín, por favor, cuéntanos qué es un virus y cuáles son sus características. Bueno, Marcela, los virus son agentes infecciosos y ellos han evolucionado para reproducirse dentro de las células que infectan, ¿sí? Ya que por sí solo ellos no son capaces de reproducirse, carecen de esa maquinaria molecular necesaria para su replicación. Entonces, una vez dentro del organismo, sirve como huésped. El virus infecta las células, se multiplica para sobrevivir, ¿sí? Para poder pasar de generación en generación. Entonces, él es la verdad un pequeño fragmento de ADN o de ARN, que son esas moléculas que caracterizan el virus, y ellas están envueltas por una cápside o envoltura molecular, ¿sí? Y ellas tienen varias proteínas que envuelven varias proteínas exteriores que lo envuelven y que son la clave para poder anclarse dentro de las células del hospedero. Ok. Bueno, Joaquín, cuéntanos, pues desde el punto de vista biológico, este virus puede ser considerado, o un virus en general, puede ser considerado un organismo invasor. Nosotros podemos comparar lo que pasa con una especie invasora que llega a un lugar para quedarse y un virus desconocido para una población. ¿Podemos hacer esa comparación? Podemos hacerla, sí. O sea, una de las
principales características de los virus es cómo ellos pueden reproducirse dentro de una célula que infecta, ¿sí? Si pueden llegar a utilizar ese hospedero y pasar a otro, que creo que son de las características importantes, y así ellos luchan contra este sistema inmunológico. Pero ahí nosotros tenemos un organismo que llega a un lugar diferente y él precisa replicarse, no pasarse de un hospedero a otro. Ahí, en el momento en que él puede llegar a pasar o contagiar a otras personas, replicarse, ahí consideraríamos esa especie invasora, ¿sí? O ese organismo invasor. Sí, de pronto yo hago la analogía porque las personas conocen más sobre mosquitos. Entonces, un mosquito que llega en un barco desde el otro continente, llega aquí a América, él es una especie introducida. Pero en el momento que él es capaz de colonizar una área y a veces nosotros utilizamos de ser destructivo, que llega a complicar la salud de la población, ahí se consideraría un organismo invasor, ¿sí? Porque no estaba en ese lugar y llegó a un nuevo lugar y está causando una enfermedad como tal. Ok. Bueno, esta pregunta es para los dos. Existen muchas especulaciones con respecto al origen del virus. ¿Cuál es la verdad? Y también quisiera preguntarles qué es la zoonosis. Começar respondendo? Sí. Oi, Ângela. Oi, Marcela, tudo bem? Oi, Joaquim também. Tudo. É uma pergunta que ainda nós não temos certeza, né? Tem muitos artigos, muitos estudos novos saindo ultimamente, mas o que tem se mostrado é que o coronavírus, na verdade, ele faz parte, ele é muito semelhante ao vírus que infectam outros animais. Esses vírus são muito parecidos com os do pangolim, que é um animal que existe na Ásia, na África, que é um animal, parece assim um tatu, um animal assim com bastante, uma capa protetora, né? É um animal diferente que não existe aqui na nossa região, na América do Sul. E também os coronavírus também infectam animais como os morcegos. Então, as hipóteses são essas. Saiu um estudo novo da Science, tem uns 15 dias atrás. Hola, Ángela. Hola, yo perdí el audio de Felipe. No, perdí la segunda parte. Qué pena, se cayó el sonido aqui. Quando Felipe, você começou a falar sobre o trabalho que saiu na Science, não sei se você pode me repetir um pouquinho essa última parte, por favor. Eu não estou conseguindo escutar o Felipe. De pronto está en Você... mute. Me revisa se el... Felipe, você tem seu fone ligado? Porque a gente não está escutando você. Não. E agora? Agora foi. Sim? Isso. Bom, aconteceu alguma coisa. Mas então, saiu uns 15 dias atrás um artigo na Science que mostrou a tentar esclarecer a origem do vírus, né? A gente sabe que o coronavírus, ele é um tipo de vírus, RNA, que infecta alguns animais, como os pangolins, alguns morcegos. O artigo da Science, ele mostrou que a semelhança do vírus que infectou os seres humanos é muito parecido com o que existe já catalogado, que infecta os pangolins, que são os animais meio exóticos para nós, que vivem na Ásia, África. Eles têm uma carapaça bem espessa, parecido com um tatu, assim, semelhantes, vamos falar, que é um animal que existe aqui na América do Sul. Então, assim, o vírus ele é muito semelhante em suas características a esse.
ele também é muito semelhante ao dos morcegos, mas ainda não se sabe como que houve essa migração do vírus infectar esses animais e infectar os seres humanos. Isso é uma incógnita ainda que ainda precisa ser esclarecido. Ok, Felipe nos cuenta que existe algunas, digamos, esa discusión ha sido ampliamente desarrollada últimamente. Hace más o menos 15 días en la revista Science apareció justamente una información asociada al posible origen del virus. Y también nos cuenta que digamos, las dos teorías más probables que tenemos en este momento, que se están manejando actualmente, es que pueda provenir de un animal que se llama el pangolín, que en América no existe, pero es muy parecido, digamos, externamente se puede parecer al armadillo, ¿sí? O también que está asociado con los murciélagos. Sin embargo, en este momento, como todavía la investigación asociada al origen está desarrollándose todavía, ahí, digamos, estamos en el proceso de saber cómo fue realmente ese paso de las especies silvestres al ser humano. Esa investigación está en curso actualmente. Entonces, ahí vamos. Ok, muchas gracias. Sí, pues la verdad es que todavía quedan como vacíos para averiguar de qué se trata y cuál es el origen del virus, ¿no? O sea, es todavía complicado. Bueno, esta pregunta se la voy a hacer a Joaquín y a Felipe. ¿Cómo funciona una pandemia y una epidemia? ¿Cómo es que funciona? Si quieres, puedo responder ahí, complementando, sí. Existen varias definiciones. Si uno primero empieza con brote o el surto epidémico, que es una clasificación cuando de repente aparece una enfermedad en un lugar específico por un tiempo determinado, ¿sí? Eso sería un brote epidémico que aparece en un lugar determinado. Ya cuando hablamos de epidemia es, si por ejemplo, hablando de enfermedades como el dengue, uno sabe que el dengue tiene un comportamiento estacional. Entonces, cuando él se sale de esa curva, o sea, de lo esperado de casos en el año, nosotros consideramos que una vez supere ese nivel que ya estamos acostumbrados a ver de casos, ahí se consideraría una epidemia, que ya es un área concreta y también necesita mantenerse en el tiempo. Ya cuando hablamos de pandemia, se tienen que cumplir los criterios que ese agente infeccioso produzca casos en otro continente y adicional que en el lugar donde esté desarrollándose la enfermedad haya transmisión comunitaria. Es decir, cuando, por ejemplo, yo puedo tener muchos casos importados que están llegando por avión, digamos, están llegando a la ciudad y en la ciudad ellos alcanzan a detectarlo. Sí, pueden hacer la investigación y llegar al caso cero, a llegar al caso del cual provino, que sería el caso importado. Cuando ya no conseguimos seguir, investigar ese caso y no sabemos de dónde vino, ahí nosotros consideramos que esa transmisión ya está comunitaria, esa transmisión ya está por todo lado y no podemos investigar el origen de ese caso importado. Es una transmisión también de todo. Ok. Felipe, ¿tienes algo que agregar? Não, justamente isso. Como o Joaquim explicou, né, só falando agora um pouquinho em português para quem nos está escutando, o surto seria, então, existe o surto, né, a gente pode ter um surto dentro de uma cidade, o surto de uns episódios de dengue ou de coronavírus dentro de uma cidade, isso é um surto. A partir do momento que ele fica mais importante, com um número de casos muito maior, ele se torna uma epidemia. Essa epidemia pode ocorrer dentro de um país, em várias cidades, e a partir do momento que ela atinge outros continentes, como o Joaquim falou, no caso do coronavírus, ele atingiu todos os continentes, tirando a Antártica. Então, o coronavírus, ele já é uma pandemia e é importante em assim, quase todos os países ao redor do mundo. O único continente que a gente não tem muitos relatos ainda é a África, embora já tenha também muitos casos. Ok, o sea, en un principio era una epidemia cuando estaba en Corea y cuando comenzó a expandirse en el mundo, ¿ya fue una pandemia?
Exacto, sí, cuando ya superó otro continente, o sea, ya se presentaron casos, ahí ya se considera epidemia. Y eso es una de las preocupaciones que tenemos no solo con el coronavirus, sino con muchas de las enfermedades emergentes que estamos teniendo, ¿sí? Normalmente son muchísimas agentes infecciosos que se desenvuelven en el mundo, ¿sí? Algunos de ellos llegan a producir una pandemia, ¿sí? Llegan a salir del control y pasar para otros lugares. Pero eso depende de muchas características, de factores individuales, de su periodo de incubación, de periodo en que también puede llegar a contagiar, el medio de transmisión y muchas otras características. Por eso es importante esos estudios, ¿no? Poder uno tener una base para en el momento en que llega otras enfermedades emergentes, que ya sabemos que van a continuar. Esta no va a ser la última epidemia que vamos a tener aquí en el mundo. Van a llegar otras, pero necesitamos estar preparados. Y eso se hace con ciencia, se hace con inversión y con buenas políticas públicas. Ok. Bueno, esta pregunta es para Felipe. Parece que frenar la epidemia exige dos acciones principales por parte de la población. Una, quedarse en la casa, y otra es lavarse las manos. ¿Cómo dos cosas tan simples pueden ayudar? No caso do coronavírus e quase todas as infecções respiratórias, a gente não existe ainda vacinas, no caso do coronavírus, vacinas prontas para imunizar a população. Como é uma infecção nova, existem muitas incógnitas quanto a isso, a gente não sabe como é a fisiopatogenia da doença, então a gente tem que fazer o simples, e o simples é comprovadamente eficiente. O que é o simples? É ficar em casa, diminuir as aglomerações nas cidades, é o que as cidades estão fazendo, o isolamento. A partir do momento que você fica na sua casa, com a sua família, partindo do pressuposto que nenhum das pessoas da sua casa estão contaminadas, infectadas, você vai ficar muito menos suscetível a se contagiar, ou se contaminar com esse vírus. O fato de lavar a mão, o fato de ter o toalete respiratório, que a gente fala, é evitar utilizar, pegar em substâncias sujas, né, ou possíveis contaminadas, e levar para o trato respiratório. O trato que a gente entende, trato respiratório, nariz, boca, e também os olhos, que a gente tem mucosa nos olhos, também serve para o vírus adentrar no nosso organismo. Então, o fato de você lavar as mãos com água e sabão, o sabão, ele age na cápsula do vírus, que é formada de lipídios, de gordura. Então, o sabão ele consegue quebrar e exterminar o vírus. E também o álcool em gel, que serve para ainda dar uma proteção maior nas mãos. Então, a partir do momento que você está com as mãos limpas, você está em isolamento, está longe de aglomerações, isso faz com que sua chance, ou seja, você acaba com as chances de se infectar por esse vírus através de outras pessoas. Ok, bueno, dale, Ángela. Bueno, Felipe nos cuenta que principalmente estamos hablando de una infección respiratoria, que es básicamente una enfermedad nueva de la que todavía no se conoce mucho. No tenemos una vacuna disponible. Entonces, lo más eficiente es irnos a lo fácil, que ya, digamos, fácil, entre comillas, que ya sabemos que funciona, ¿no? Que es el aislamiento y la limpieza de las manos. Por ejemplo, Felipe nos cuenta que el aislamiento lo que hace es disminuir la probabilidad de ser contagiado fuera de la casa y llevar el contagio pues a la casa también. Y además porque tenemos que proteger el tracto respiratorio, que serían la boca y la nariz, además de los ojos también, ¿no? Que son sitios de entrada del virus. También nos cuenta como de la importancia del efecto del jabón, que parece como muy simple, pero en realidad es que el jabón lo que hace es romper la cápsula del virus y matarlo, digamos, ¿no? Entonces, lo que hacemos con eso es atacar el virus de forma muy sencilla, usando agua y jabón, manteniendo las superficies limpias, no cogiendo superficies que puedan estar infectadas, y de esta manera disminuir la probabilidad de contagio. Ok, bueno, esta pregunta es para los dos, gracias Ángela.
¿Qué pasaría si estas recomendaciones no se cumplen como está pasando en algunos países o de pronto como lo que están pensando en hacer aislamiento inteligente, como ese tipo de cosas que de pronto podrían estar proponiendo para tratar de que la epidemia no se siga llevando a toda la población? Bueno, si quieren, no sé si Felipe quieres empezar o aí empezamos a turnarnos uno e uno. Pode falar, Joaquim, depois eu complemento alguma coisa. Pronto. Então, eu acho que essa tem sido uma das maiores evidências que temos depois do que China, Coreia tem passado e como tem analisado esses dados. Eles têm já uma experiência claro, a curva começou a descer e eles podem dizer que a epidemia na sua primeira onda, estou falando em português, la epidemia, eu estava dizendo que la costumbre, así que la epidemia de coronavirus que pasó en China, Corea, que tuvieron una cantidad de personas que se contaminaron, que se enfermaron. Tienen ellos muchos datos con los cuales han hecho los modelos de predicción, viendo los controles que utilizaron, el número de camas que tenían, las condiciones climáticas, muchísimos factores se están analizando y con eso esos datos han servido a la comunidad científica para comenzar a utilizar modelos predictivos, ¿sí? Entonces, existen tres tipos de medidas que podemos analizar, las cuales están incluidas el aislamiento social, pero se ve como la intensidad de ese aislamiento social. Sin embargo, hay otras características que pueden ser la supresión, cuando yo rompo la transmisión, ¿sí? La cadena de transmisión, para reducir los casos, ¿sí? La mitigación es cuando yo, por ejemplo, digo, acepto que ya la enfermedad y el número de casos va a aumentar, ¿sí? Pero entonces yo voy a hacer lo máximo para evitar esa propagación. Y la inacción, que sería de pronto yo no hacer nada, ¿sí? Entonces sería el momento en que yo digo, no, yo voy a dejar correr. ¿Qué pasa con eso? No sé si todos han estado escuchando sobre achatar la curva. Entonces, achatar la curva, la verdad es para que nosotros no tengamos un impacto muy grande que pueda llegar a colapsar los servicios de salud, ¿sí? Entonces, necesitamos que esos contactos sean menores para que la tasa de diseminación, ¿sí? O de ataque que hablamos del coronavirus llegue a ser tan rápido que no podamos contener y eso ocasione un aumento en el número de muertes o de enfermos graves que no podamos llegar a atender, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Londres, no sé si ustedes se acuerdan que tanto Estados Unidos como Londres y otros países están tomando medidas de mitigación, simplemente con aislamientos parciales, lo que también en cierta parte en Brasil se está viendo, y se dieron cuenta cuando presentaron un modelo probabilístico donde demostraba un aumento grandísimo en el número de muertos si no se tomaban medidas drásticas, cambió la política completamente, ¿sí? Y eso también pasó en China, sino que lo que ha pasado es que se han demorado en tomar esa decisión. Entonces, por ejemplo, en Colombia se adelantaron un poco y tomaron esas medidas de cuarentena total desde hace tiempo y podemos de pronto ver que esa curva se va a achatar más, que posiblemente los casos serían más, ¿sí? Sino que el problema ha sido que en el momento de tomar esa decisión es cuando ya el número de casos está más que exponencial y ya es muy difícil parar. Que si vemos el periodo de incubación del virus más o menos de 15 días, es decir, que si empezaron a subir exponencialmente ahorita, quiere decir que hace 15 días sucedieron los contagios. Entonces, por eso es que a veces es tarde llegar a tomar esas medidas y pues el boom de informaciones para poder aislarnos socialmente, porque eso es la única medida, como decía Felipe. Ahorita lo único que tenemos, lo más fácil, lo que podemos actuar a nivel de población, que es aislarnos socialmente, hacer una reducción drástica en ese aislamiento y lavarse las manos, evitar contactos e infectarse. Só para complementar o Joaquim também,
como ele falou corretamente, o coronavírus, ele é um vírus que ele ataca o sistema público. A gente sabe que ele tem uma certa mortalidade, a mortalidade gira entre 1 a 2%, mas o grave é que as pessoas que ficam com sintomas mais graves da doença precisam do serviço de saúde, precisam de hospitais, precisam de leitos de UTI. É nos leitos de UTI que terão os respiradores, e a gente sabe que uma das medidas mais eficientes atualmente nos pacientes graves é a intubação precoce, ou seja, colocar o paciente no respirador. O que a gente viu no mundo todo é que não existe hospitais e leitos de UTI suficientes no momento do pico da infecção. Então, os países que tiveram a chance de se precaver, como os países um pouco da América do Sul, principalmente, porque a infecção demorou um pouquinho mais para vir para cá, começou mais lá na China, foi para a Itália, os países da Europa, e agora está mais nos Estados Unidos. Esses países tiveram um pouco menos tempo para fortalecer o seu sistema de saúde. Então, por que é importante o isolamento? O isolamento dá tempo dos governos fazerem hospitais de campanha, dá tempo de capacitar profissionais, dá tempo de comprar respiradores, surgirem novos medicamentos e novas técnicas para o tratamento. E se essas medidas não forem, como a pergunta foi, se as medidas não forem feitas, se o isolamento não for feito, vai acontecer como o Joaquim falou, vai sobrecarregar o sistema, vai ter muitos pacientes precisam de UTI, né, que é o sistema, a unidade de terapia intensiva, que é para onde os pacientes mais graves vão, e não vai ter espaço para eles. Então os médicos vão ter que fazer o que foi feito na Itália. Eles vão ter que escolher pacientes que têm mais chance de sobrevida. E pensa a tragédia que é isso, ter que escolher pacientes que vão viver e pacientes que vão morrer. Isso é muito grave. Então, por isso que essas medidas têm que ser feitas. É o que tem se mostrado mais eficiente. Bom, acho que é isso. Okay. Bueno, Felipe responde una cosa que a mí personalmente me parece clave, y es que él dice que el virus ataca al sistema público. Creo que esa parte es clave porque él explica muy bien por qué, porque además de lógico ser una afectación a la salud humana, en realidad lo que está haciendo es como, complementando un poco lo que decía Joaquín, es exponer el sistema público de salud a una presión muy grande en muy poco tiempo. Es decir, que si nosotros tenemos un gran número de pacientes en un periodo de tiempo muy corto, digamos, los países no tienen el tiempo para prepararse para responder a esa necesidad, ¿sí? No hay tiempo, por ejemplo, como fue el caso de España y de Italia, que no tuvieron el tiempo suficiente para tener una respuesta un poco más coordinada de compra de equipos, disposición de logística de los hospitales, preparación del personal médico, compra de máscaras, respiradores, habilitación de cuidados intensivos, de salas de cuidados intensivos, en general una respuesta más eficiente frente a la emergencia. Entonces, que definitivamente sí, evitar el contagio masivo en este momento, lo que va a hacer es permitirle al sistema público dar respuesta a la situación. Yo no sé, Marcela, si puedo, es que nos hacen una pregunta aquí de las personas que nos están acompañando, que me parece que se encaja muy bien con esta pregunta que tú hiciste. Dale. Y es, sí, bueno, digamos, ahorita todos los países que estamos en cuarentena preventiva, otros obligatoria, va a haber un momento en el que el momento más crítico, la situación más crítica termine, ¿cierto? Y se termine la cuarentena establecida en varios países. Ahí vamos a volver a la normalidad. ¿Qué va a pasar con la población? ¿Qué va a pasar con el ritmo de vida de las ciudades? ¿Y qué va a pasar con el contagio después de terminadas esas cuarentenas? Bueno, sí, yo creo que eso es importantísimo porque aún no sabemos, ¿sí?
Lo que se conoce es lo que está viviendo China, Corea del Sur, ¿sí? Y ustedes vieron que en el momento que ellos llegaron a decir que podían comenzar a relajarse, volvió un pico de casos importados, de la gente que estaba viniendo al país, y volvieron a subir. Tuvieron que tomar otra vez medidas de contención, porque es muy difícil cuando todo el mundo está en el momento en esa dinámica. Vamos a tener con certeza que varios picos, no va a ser una sola epidemia, van a ser varias epidemias que vamos a tener de coronavirus, mientras se consigue una vacuna o la población llega a ser susceptible. Es lo mismo que porque una vacuna es eficiente. Una vacuna es eficiente porque si yo soy un caso de coronavirus y quiero transmitir a esta persona, si esa persona tiene la vacuna, es un bloqueo, es una pared para que el virus se pase. Entonces no puede pasar a la persona que está detrás de esa persona, no la va a contagiar. Entonces cuando yo tengo más personas vacunadas, o sea, tengo una cobertura de vacunas muy amplia, yo puedo llegar a bloquear esa transmisión, ¿sí? ¿Qué pasa con este virus? Es nuevo, nosotros no tenemos una vacuna, entonces hay mucha población susceptible a ese virus. Entonces van a decorrer, y yo creo que es una de las cosas que hemos hablado mucho, y es el hecho de que nuestros países latinos, nosotros nos gusta mucho el contacto físico, ¿sí? Entonces nos gusta fiesta, nos gusta salir al bar, nos gusta fiestecitas, reunión en la casa. En el momento que lleguen a decir, listo, la epidemia está pasando, es el momento que todo el mundo va a salir a fiesta, a viajar, a hacer de todo. Y ahí puede llegar a ser un problema. Entonces esas medidas tienen que ser paulatinas y coherentes con la realidad epidemiológica del país y lo que está pasando alrededor, o sea, los otros países. Entonces esas medidas no pueden ser de una vez retiradas. Y eso me hace recordar que uno de los estudios que eran importantes, que la gente a veces dice, no, pero es que yo no estoy hablando con personas que están enfermos. No, ya en los estudios que ahorita Science publicó en marzo, de toda la epidemiología, tanto en China, Corea del Sur, allá que vieron, ellos vieron que más o menos el 86% de las infecciones no fueron notificadas, o sea, nunca pasaron por el sistema, nadie supo si se enfermaron o no. Y lo peor, de esas infecciones que no fueron notificadas, el 80% de los casos infectados se derivaron de esas, ¿sí? Entonces, eso es un punto. El otro punto es que más o menos el 80% de las personas pueden ser asintomáticas, es decir, yo puedo estar en la calle súper bien, súper alegre, pero estoy contagiando a las personas. Entonces, el peligro no es para mí, sino también que yo puedo contagiar y llegar a contagiar a otras personas que están en riesgo, ¿sí? Entonces, eso es importante que las personas entiendan, que ese porcentaje de asintomáticos es nuestro problema y de muchas enfermedades, del dengue, de otras. Esa es una realidad. Ok, Felipe, retomando lo que decía Joaquín, ¿cuánto se demora en hacer una vacuna? En dado caso que la encontraran, ¿en cuánto tiempo nos la darían a todos? ¿Cómo sería ese proceso? Eu não entendi a pergunta. É a respeito da vacina? Isso, Sim, quanto tempo? Sim. Existe uma corrida entre quase todos os países do mundo correndo contra o tempo para produzir essa vacina, né? A gente sabe que as vacinas demoram bastante tempo, mais de um ano, para ser produzidas. Elas precisam ser feitas vários testes. Elas são testadas primeiro em animais, depois são testadas em alguns seres humanos. E para ser comercializada, mais tempo ainda. Só que assim, a gente está num tempo numa época que a gente precisa dela. Então, está tendo muito investimento nessa área. Então, muito provavelmente, aí nos próximos um ano, um pouco mais, elas já vão ser comercializadas. Em relação na verdade, a gente vai ter que... só para complementar a pergunta, o que foi falado pelo Joaquim na pergunta passada, as pessoas, elas não se dão conta que elas vão ser infectadas por esse vírus. Na verdade, o vírus está circulando e a gente não tem como parar completamente a circulação dele. A gente vai ficar com essa quarentena
vão ficar por um isolamento por alguns meses, semanas, dependendo do país, e a partir disso, como o Joaquim falou, a gente vai ter picos sucessivos de infecções. Isso vai levar também com que a maior parte das pessoas vão se tornar imunizadas, pelo menos parcialmente, contra esse vírus. A gente sabe que ele pode sofrer mutações, e assim como a influenza, né, o vírus da gripe, ela sofre mutações, e todo ano existe uma nova vacina para a gripe, que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, com outros órgãos, se juntam para saber quais são as variantes do vírus da gripe que estão circulando ao redor do mundo. Então, todo ano é feita uma nova vacina da gripe e as pessoas são imunizadas. Muito provavelmente, com o coronavírus vai ser assim também. Eu vou primeiro falar o que o Felipe falou. Voy a expresión en español. Voy primero a contarles lo que Felipe nos acaba de contar, pero también me gustaría aprovechar otra pregunta que nos apareció aquí que está súper relacionada con esto, bien cortica. Bueno, Felipe primero nos cuenta con respecto a la vacuna, que claro, ese es un proceso que se toma su tiempo, ¿no? En realidad es un proceso que tiene que pasar por varias etapas de investigación, de prueba, de aprobación, de comercialización, que en realidad eso tiene que seguir todas esas etapas de manera que se pueda garantizar pues la salud de los pacientes. Sin embargo, también nos cuenta que justamente por la emergencia, en este momento el mundo entero se está movilizando justamente para poder alcanzar ese resultado lo antes posible. Y hay muchos países que han adelantado mucho esa investigación. Él habla de más o menos un año y medio en el que probablemente ya podamos tener conocimiento de esos resultados positivos. Parece, claro, desde la cuarentena parece mucho tiempo, pero en términos de investigación en realidad es el tiempo que sí, es poco tiempo. Luego también Felipe complementó un poco lo que estaba hablando Joaquín en la pregunta anterior con respecto a los picos de contagio y la cuarentena. Y efectivamente él habla sobre una cosa muy importante que es como la inmunización colectiva, ¿no? Que eso ocurre no solamente digamos va a ocurrir con el coronavirus, pero ocurre también con otros virus como por ejemplo la influenza. Cuando lo que nosotros esperamos es que, o lo que se espera es que la sociedad, que la mayor parte de la población termine siendo inmunizada, primero pues por el contagio ese que es imperceptible de los que son asintomáticos, y luego con la vacuna termine siendo pues alcancemos un nivel de inmunidad más mayor, digamos, una proporción mayor de la población. Ahora que ustedes hablan y que Felipe habla de eso, a mí me gustaría preguntar transmitirles una pregunta que nos hacen aquí, y es si nosotros tenemos algún indicio de que ese virus inicial del coronavirus ya sufrió algunas mutaciones en el ser humano. Bueno, no sé, Felipe, ¿quieres responder? Eu posso começar. É um pouco difícil, ainda que tem muito recente esse assunto, né? Mas parece, eu estava lendo hoje, em artigos que saíram essa semana, que o vírus que circulou na China é diferente do vírus que está circulando no Brasil, principalmente no Brasil. O vírus que circula no Brasil, ele já sofreu algumas mutações, parece que existem 3 mutações já recentes desse vírus, e ele é muito mais parecido com o vírus que circulou na Itália. Então há uma semelhança do vírus entre Itália e Brasil. Eu não sei dos outros países da América do Sul, como a Colômbia, eu não posso te dizer isso. Mas que o vírus da Itália também é um pouco diferente do vírus que circulou na China. Assim, é coronavírus, mas ele tem características genéticas un poquinho diferentes. Tá. Felipe nos dice que, claro, hay mucha información reciente que está apareciendo con respecto a eso, y digamos que todavía seguramente hace falta que se compacte un poco más y se consolide, ¿no? Pero que justamente... ¿Me oyen?
que justamente hace poco salió y, digamos, publicado que tenemos aproximadamente unas 3 variedades, 3 mutaciones del virus original, que sigue siendo coronavirus, pero son como 3 líneas diferentes, y que justamente la que se encuentra en Brasil, por ejemplo, es más cercana a la que se encontró en Italia. En América Latina no sabemos exactamente, él no nos puede contar en este momento porque hay mucha información apareciendo, cuál es el comportamiento de los otros tipos de virus en los otros países, pero por lo menos el de Brasil es más similar al de Italia que al de China. Joaquín. Sí, complementando lo que dice Felipe, sí, hasta ahora se están haciendo los secuenciamientos del genoma de coronavirus en todos los países. Hay muchísimos trabajos ahorita, laboratorios haciendo eso, sí. Solo en el Brasil creo que ya hay más de 10 secuenciamientos de genoma del coronavirus, de este coronavirus, ¿no? Y sí, la tasa de mutación es muy alta. Entonces, lo que decía Felipe anteriormente sobre la vacuna, entonces hasta que no tengamos un algo, una molécula que pueda llegar o una zona en la cual nosotros podamos actuar, pues tenemos el secuenciamiento para poder llegar a identificar esos posibles lugares en el cual podemos actuar para generar las moléculas para poder, o los antígenos especiales para poder tener esa vacuna, ¿sí? Pero existe, ¿no? Solo, por ejemplo, un estudio de la Fibrus en Amazonia, solo en el genoma que ellos secuenciaron encontraron 9 mutaciones, ¿sí? Y se han encontrado también, otros han sido 3, en otros han sido... Pero solo aquí en la región ya hay variables de esos coronavirus, o sea que si tenemos variantes de coronavirus. Claro que en Colombia creo que ya secuenció la Universidad de Antioquia, sí. Ya también ha hecho ese secuenciamiento, entonces es uno de los problemas que vamos a afrontar después cuando se tenga la vacuna, y es el hecho de que tendríamos posiblemente, como dice Felipe, comenzar a hacer vacunas anuales para las nuevas variaciones. Obviamente que toda mutación no quiere decir que va a ser una mutación que va a ser más patogénica, más virulenta, pero sí aumenta la probabilidad, ¿sí? Ese sería el gran problema. Ok, bueno, esta pregunta es para Felipe. Necesito ahora respuestas cortas porque ya el tiempo se nos está agotando. Bueno, ¿cuál es la verdad sobre el uso de medicamentos como la cloroquina, la citromicina y el interferón en el tratamiento del coronavirus que se está sonando últimamente? Sim. A gente, como eu falei, é tudo muito novo, a gente ainda não tem certeza de nada. Estão surgindo os artigos ao redor do mundo, cada grupo de cientistas estão pesquisando determinada medicação, e a gente ainda não tem nada específico, comprovadamente, com uma pesquisa sólida, robusta, falando o melhor tratamento para o coronavírus. A gente sabe que existem tratamentos para cada tipo de pessoa. Existem tratamentos para pessoas graves, existem tratamentos para pessoas com sintomas leves, moderados. A maior parte das pessoas não tem sintomas. Então, assim, tem se falado muito no Brasil, os países da América do Sul, nos Estados Unidos, a respeito da cloroquina. O que é a cloroquina? A cloroquina é um medicamento muito antigo, já tem mais de praticamente 100 anos. Ele é o tratamento base para malária e também é um tratamento para doenças autoimunes, como o lúpus. A cloroquina ela age modulando a forma de ligação do vírus com as células do hospedeiro, né? Então surgiram a hipótese de utilizar a cloroquina, e na verdade a forma dela melhor é a hidroxicloroquina, que é uma molécula que tem menos efeitos colaterais e parece que é mais eficiente para o uso. Então começou se utilizando em hospitais com pacientes graves, pacientes que já estavam na UTI, utilizou a hidroxicloroquina juntamente com a azitromicina, que é um antibiótico, mas não como função de antibiótico. Parece que a azitromicina melhora o efeito dessa modulação do receptor, onde o vírus que encontraria a célula do hospedeiro.
E nos pacientes graves, assim, pelo menos em pequeno número de pessoas estudadas, ele se mostrou realmente eficiente. Ele tem mostrado um valor adequado, assim, e tem mostrado que poderia ser utilizado em mais pessoas. Só que a gente sabe que a hidroxicloroquina é um medicamento que tem muitos efeitos colaterais. Ele não pode ser usado principalmente em pacientes cardiopatas. Ele interfere um pouco no ritmo do coração. Então não pode ser usado para todo mundo. A princípio tem que ter um grupo específico de pessoas. Surgiu também a ideia de tratar pessoas em fases iniciais da doença, que é diferente do que estava sendo feito, né? Antigamente era utilizado mais para pessoas graves, agora está sendo utilizado também em pessoas com quadros leves, por 5 dias. E sim, tem mostrado resultado. Mas, assim, é muito pequeno o número de... as pesquisas com poucas pessoas. A gente não pode falar que é um estudo robusto, um estudo de peso. Vai demorar alguns meses ainda para a gente saber com certeza o melhor tratamento. Existem também tratamentos com antirretrovirais, medicamentos que são utilizados para HIV, né, para AIDS, e os estudos mais novos têm mostrado que são até melhores que a hidroxicloroquina. A gente está ainda tentando entender como que funciona, né? Mas é interessante que, como eu falei, existem medicamentos para cada tipo de paciente. Então, às vezes, um medicamento vai ser melhor para uma pessoa, outro medicamento vai ser melhor para outra pessoa. Esses antirretrovirais e medicamentos para o HIV, eles se mostraram eficientes diminuindo, a partir do uso, diminuindo a replicação viral. Então, quando a gente pega um swab, pega um cotonete, coloca no nariz para tentar ver se tem vírus na secreção nasal, é o que é feito para sequenciamento genético e descobrir se o paciente está infectado pelo vírus. E utilizando esses remédios, tem diminuído a carga viral no organismo. Então, isso é importante, porque além de diminuir, talvez, o efeito do coronavírus no organismo, também diminui o contágio para outras pessoas. Mas, assim, de forma geral, as drogas mais utilizadas são essas. A hidroxicloroquina com azitromicina e alguns outros antirretrovirais, que são medicamentos para HIV. É o que tem se mostrado mais eficiente ainda. Embora, como eu falei, necessário ainda estudos com mais pessoas, estudos mais robustos. Ok. Pues Felipe llama la atención sobre de nuevo lo que él ya había comentado, y es que es una enfermedad nueva que estamos descubriendo todavía todos los días. Entonces, él lo que comenta con mucho énfasis es que no hay estudios eficientes y robustos que permitan demostrar que efectivamente esos medicamentos van a ser benéficos del todo o que se pueden usar de forma masiva. Él nos cuenta varias cosas. Nos cuenta que inicialmente se mostraron algunas investigaciones en las que se aplicaba el tratamiento con hidroxicloroquina y acitromicina en pacientes graves, principalmente, ¿cierto? Pero ese tiene un efecto colateral, y es que puede ser perjudicial para pacientes con problemas cardíacos, ¿cierto? Entonces no se puede usar de manera indiscriminada. Ahora hay más como la tendencia de aplicarlo de manera como tratamiento en pacientes leves durante los 5 primeros días, y parece que han mostrado algunos resultados positivos. Sin embargo, con la misma limitación de una investigación más robusta que permita decir efectivamente esto funciona así para todos y se puede masificar el uso. Todavía no es posible. También nos cuenta que en general el efecto de la hidroxicloroquina y la acitromicina está asociado con la capacidad de recepción de las células del cuerpo al virus. Entonces, este medicamento parece interferir con esa comunicación celular a nivel celular entre el virus y las células, ¿sí? Sin embargo, pues como les decía, no tenemos ninguna evidencia robusta que nos permita afirmar eso. También nos contó que hay algunos retrovirales que se usan principalmente para el tratamiento del VIH que parece que están dando mejores resultados, con el mismo problema. Todavía no tienen el suficiente como sustento de investigación. Entonces están en esa búsqueda todavía. Y al final Felipe cerró
contándonos que parece que, digamos que uno de los efectos que se pueden encontrar con esos retrovirales es que además de que digamos, afectan esa capacidad de recepción de las células del virus, también disminuyen la carga viral de cada paciente, lo que disminuye la probabilidad de que ese paciente contagie a otras personas. Okay. Listo. Bueno, entonces como el tiempo se nos está acabando y de pronto queremos, si hay alguna pregunta del público, vamos a hacer unas preguntas así como de falso o verdadero y por qué a Joaquín y a Felipe. Entonces, voy a hacer afirmaciones y ustedes me dirán si es falso o verdadero. El virus surgió por el consumo de una especie silvestre. Yo diría falso, hasta el momento no se tiene ninguna evidencia científica de esa relación, porque ni se conoce si el animal al cual podría haberse consumido, y la otra que no existe ninguna evidencia que por medio, ese haya sido el medio de contagio, ¿no? Que sí, nosotros tenemos, sí hay muchas cosas que aún están y no solo con esta enfermedad, sino con otras enfermedades de ese interfase que hacemos entre áreas no pobladas y áreas pobladas. Entonces, que podría ser aumentar la probabilidad de usted llegar a infectarse, más eso. Ok. Bueno, el tapabocas y los guantes son barreras eficaces para evitar el contagio del coronavirus. Eu não entendi a pergunta. Voy a hacer afirmaciones para que digan falso o verdadero y por qué. Así. Y la afirmación es, el tapabocas y los guantes son barreras eficaces para evitar el contagio del coronavirus. A máscara e as luvas, Máscara, Felipe. isso. Sim, entendi. Tem se mostrado muito eficiente. Na verdade, houve no início uma recomendação para só pessoas que tinham comprovadamente o coronavírus, infectado pelo coronavírus, para utilizar máscara, para não haver o contágio para outras pessoas. Agora, ultimamente, tem se recomendado que todos usem uma máscara. Lembrando que alguns países da Ásia, como o Japão, Coreia do Sul, é do hábito deles utilizarem máscaras, porque já passaram por muitas infecções ao longo dos anos. Então, a população já se adaptou a esse tipo de hábito. O vírus com a máscara adequada, ele realmente não consegue passar pela membrana da máscara. E o fato de usar luvas também. Mas simplesmente isso não é eficaz. Por quê? Pessoas que não... As máscaras e luvas são utilizadas para procedimentos médicos de enfermagem. Você coloca a luva, você coloca a máscara, faz o procedimento e depois descarta. A gente não fica o tempo todo com essa máscara, com essa luva. Pessoas que não estão habituadas a utilizá-las vão levar... A máscara vai incomodar o rosto. Então as pessoas vão levar as mãos muito mais vezes no rosto para coçar o nariz, para coçar onde a máscara está pegando. Isso faz com que se contamine, aumente a chance de contágio, porque a mão é a nossa parte do corpo mais suja. Se a gente leva mais vezes ao rosto, mais vezes ao nariz, a gente está aumentando a chance de se infectar, né? Então, por isso que o ideal, como já foi falado, é o isolamento, mais lavagem de mãos, álcool em gel. E sim, quando você vai sair de casa, coloque a máscara, mas não é simplesmente isso a maneira mais eficaz. Felipe nos cuenta que a pesar de que inicialmente no se recomendaba el uso de tapabocas para las personas que no tuvieran ya comprobado que estaban contagiadas, que evidentemente sí protege a toda la población. Ahora, no protege con cualquier forma de uso, ¿cierto? Entonces, Felipe nos hace una aclaración, es que claro, el personal médico y de la salud está acostumbrado al uso de estas barreras de protección, los guantes y las tapabocas, y por eso ya no se están como rascando la cara todo el tiempo, la nariz, donde queda el tapabocas que puede llegar a incomodar. Entonces, el hecho de que para las personas que no estamos acostumbradas estarlo usando de manera permanente,
puede ocasionar un contagio más fácil, es justamente por el contacto con las manos, que son, pues digamos, son la parte del cuerpo como más sucia, dice Felipe, ¿no? Ahora también nos dice, bueno, sí, es para las personas que es un elemento muy útil, no es el único, pero él hace énfasis de nuevo en el aislamiento social es lo más efectivo cuando necesitamos salir a la calle, sí usar de manera correcta los tapabocas, de manera que no se vuelvan una fuente de contagio. Ok. Bueno, la siguiente afirmación es, el coronavirus no es grave. Sí, sí es grave. Yo creo que ese es el gran, de pronto, no es una gripecita, como algunos están hablando por ahí. Sí, entonces, ¿qué pasa? Este virus tiene una virulencia, ¿sí? Una virulencia muy alta, ¿sí? Su contagio y periodo de incubación es muy largo, puede durar 14 días y se ha registrado hasta 25 días las personas aún contagiando. Eso aumenta el número de chances para usted llegar a dispersarlo. Aunque la tasa de mortalidad sea baja, pero el hecho es que es muy rápida su propagación. Entonces no conseguimos, como hablaba Felipe, como hablábamos anteriormente, no conseguimos retener todas esas personas y poderlas tratar y evolucionan para casos graves. Tanto que esos casos graves, como decía Felipe, llega un momento que el sistema no puede capturarlos y tienen que decidir entre manejar o no al paciente que tenga mayor probabilidad de vivir. Entonces eso lo vuelve grave. También lo vuelve grave por el hecho de que es un virus nuevo, ¿no? No conocemos mucho de su biología, hasta ahora están en investigación, no sabemos qué va a pasar, los efectos colaterales con las personas que se inmunizan, si esas personas van a quedar comprometidas respiratoriamente, van a tener algún efecto colateral por los tratamientos utilizados. Ahí es donde llega el uso de medicamentos que en un momento pueden llegar a ser emergenciales, pero de pronto pueden llegar a complicar al paciente o llevarlo a efectos colaterales más complicados. Sí, entonces siempre es el hecho de que mientras no conozcamos los efectos de esta enfermedad y hasta dónde es su gravedad, porque cada día sabemos, no, aumentó un porcentaje más de mortalidad, aumentó un poco más de letalidad. Eso es lo que estamos conociendo en historia de menos de 4 meses, ¿sí? Entonces es muy poco para nosotros llegar a decir que esto no es grave, ¿no? Creo que el número de muertos lo está diciendo gritante. Ya, por ejemplo, en Brasil, solo en estos 45 días o 41 días que llevamos de enfermedad, ya superó el número de muertos de dengue, sarampión, influenza, juntos en el 2019. Entonces, eso nos dice que es muy grave. Ok. Bueno, pues entonces el tiempo se nos ha acabado todavía. Ángela, ¿tenemos preguntas de la gente? Sí, por ahí a ver si de pronto 2 preguntitas para poder cerrar la entrevista. Sí, tenemos una pregunta, a ver, tal vez más para Felipe, que es relacionada justamente con una de las preocupaciones más, digamos, más grandes de la población, y es con relación a los medicamentos. Esos medicamentos que digamos que él comentó hace un momento, ¿pueden ser usados para prevención o solamente para tratamiento? Ainda não existe nenhuma evidência que mostra que esses medicamentos possam ser utilizados para prevenção. Na verdade, como eu falei, eles têm muitos efeitos colaterais. E a partir do momento que você faz a ingestão desses medicamentos, você vai levar a um desequilíbrio no seu organismo. E quem sabe, por acaso, possa levar a ter uma suscetibilidade, deixar seu organismo mais suscetível a um processo infeccioso, né? Além disso, no início, pelo menos aqui no Brasil, no início quando começou-se a falar sobre a hidroxicloroquina, acabou esse remédio nas farmácias ao redor aqui do Brasil, porque as pessoas ficaram tão preocupadas e foram e compraram esses remédios. E assim, tiraram esses remédios das pessoas que necessariamente precisam deles.
né? Então foi toda uma... ocorreu toda uma... as pessoas ficaram preocupadas à toa, que não existe evidência nenhuma de utilização desses remédios para prevenir ou, pelo menos, iniciar o uso deles. A gente tem que esperar mais tempo para que surjam novos estudos que nos mostrem isso. Mas não existe nenhuma medicação e nenhuma delas pode ser usada para prevenção. Bueno, Felipe nos dice que efectivamente no hay ninguna evidencia de que puedan ser usados para la prevención, pero además de eso es que llama la atención sobre el uso responsable de esos medicamentos y la compra responsable de esos medicamentos. La automedicación puede inclusive dejar al paciente en una situación de susceptibilidad, digamos, de su organismo mayor del que estaba inicialmente y puede agravar cualquier condición médica. Y también pues nos llamó la atención sobre una cosa que ocurrió en Brasil, que ocurrió en Colombia también y en otros países de América Latina, que fue cuando se empezó a hablar del potencial efecto positivo de la hidroxicloroquina. Entonces todo el mundo salió a comprarlo y se empezó a agotar en las farmacias. Eso le trajo un efecto muy negativo a los pacientes que realmente sí necesitan ese medicamento para el tratamiento de sus enfermedades. Entonces que pilas, no comprar. Ok, y tenemos alguna otra... bueno, sigue Joaquín. Disculpa, no, de pronto también el hecho de que existen algunos indicios, por ejemplo, aquí en el Brasil, de que quieren utilizarlo como profiláctico para los profesionales de la salud. Sé que hasta el estado de Ceará sacó una nota técnica haciendo la sugerencia y algunas asociaciones médicas están con la idea de implementar la cloroquina y la hidroxicloroquina, pero es lo mismo que habla Felipe, o sea, hasta ahora no hay estudios que nos puedan llegar a dar completamente certeza de que eso va a funcionar. Y es lo mismo, tú puedes tener que unas personas se curaron con cloroquina, pero también hay personas que se murieron con cloroquina. Y también personas que se curaron sin cloroquina. Entonces, eso necesita un ensayo clínico. A veces la gente dice, no, pero es que ¿por qué no lo sacan rápido? Que ¿por qué no invierten en eso? Es porque todo eso tiene un debido proceso para que después no llegue a ser un problema de salud pública el hecho de utilizar cloroquina. Ok, Ángela, ¿tenemos alguna otra pregunta? Bueno, tenemos una pregunta del público y no sé si nos queda tiempo para una mía. No, tú me dices, pero primero otra persona que nos acompaña nos pregunta si hay alguna, digamos, por ejemplo en Colombia ya se han identificado tal vez 2 mutaciones del virus, ¿no? Una en Bogotá y la que hizo el Instituto Nacional de Salud y la otra en la Universidad de Antioquia en Medellín. ¿Cómo, digamos, en cuanto a la epidemiología, qué puede pasar si tenemos varias cepas o varias mutaciones del virus en una sola región? ¿Eso agrava el manejo, aumenta la posibilidad de infección o qué pasa ahí? No sé, yo creo que también es mucho boom boom. Sí, el hecho de que un virus mute es una cosa normal, como todos los organismos estamos mutando y eso es normal. El problema es que está mutando muchísimo, ¿sí? Entonces, o no es tanto un problema, la situación es que están mutando en un momento en que hay un mecanismo, hay toda una inversión en que se genere una vacuna. Entonces, si hay una inversión tan grande en poder crear o ver ese antígeno, esa molécula que nos pueda llegar a servir para una vacuna, eso puede llegar a impedirse. Pero lo que digo, no toda mutación llega a complicar aún más el virus, a volverlo más patogénico, a volverlo más virulento. Eso depende, ¿sí?, de muchos factores individuales de la población, factores externos que pueden llegar a modular. Lo importante de tener todos esos estudios de secuenciamiento es que cuando usted tiene todo el mapa del genoma de varios lugares, usted puede llegar a decir, oiga, estas regiones son conservadas y estas regiones varían mucho. Entonces, para llegar a tener una molécula, necesito una región que por lo menos se conserve para poder generar una vacuna que sea
de grande cobertura, ¿no? Entonces, ese es el dilema, como hablaba Felipe con influenza. Entonces, influenza ya varía mucho. Entonces, cada año toca generar, pero ya teniendo una, es más fácil usted llegar a hacerle modificaciones porque se encontró una tecnología apta para generar una vacuna para ese virus. Ya el resto es modificarle esos pequeños detalles, porque no es solo echar la mano, porque la gente dice, no, encontramos la molécula, encontramos el gen, encontramos la expresión. No es eso, porque hay otras moléculas adyacentes que pueden llegar a colaborar, y en ese proceso es que demoran mucho para poderla hacer eficaz y después eficiente la población. Ok, bueno, yo creo que ya hemos cumplido el tiempo más que suficiente. Me parece que, no sé, Ángela, si es posible que si quedaron algunas preguntas, de pronto las podamos contestar a la persona, no sé, ¿tú qué opinas? Porque ya estamos Sí, sobre el en tiempo. el tiempo, sí. Nos quedaron algunas preguntas aquí en el tintero. Entonces, lo que podemos hacer es mandarles esas preguntas a Felipe y a Joaquín y ver en qué formato las podemos disponibilizar, pero sí los invitamos a que nos dejen todas las preguntas que no alcanzamos a hacer para poder complementar la charla más adelante, porque creo que a lo largo de la conversación aparecieron un montón de preguntas que no habíamos contemplado, entonces queremos responderlas, entonces, pero no por el tiempo no lo podemos hacer en este espacio ya, pero los invitamos a que nos dejen las preguntas ahí en la cajita de comentarios y nosotros les vamos a responder. Bueno, Felipe y Joaquín. Sí. Bueno, pues les agradezco muchísimo a Felipe y a Joaquín, muy interesante todo lo que hablamos, nos dejan claras muchas cosas y pues también como mucha responsabilidad, porque pues ante la información, ya teniendo argumentos, ya tenemos que comenzar a actuar de acuerdo a lo que vamos sabiendo. Pues entonces quedamos pendientes de responder esas preguntas. Ángela, se me ocurre, no sé, hacerles un video y que quede con todas las preguntas que la gente dijo, sí, no sé. Bueno, pues sí, puede para ser. que sea rápido, pues para que ellos escriban y eso, Sí, pero bueno. chévere. Y pues les agradecemos mucho, Ángela, muchísimas gracias. Estaremos con Bioica con otros temas o temas parecidos, pues para que nuestros especialistas también nos sigan aportando y nos sigan ayudando, y les agradecemos a las personas que estuvieron con nosotros en esta hora, conociendo un poco más del coronavirus y pues ya responsabilizándonos más con la información que tenemos. Muchísimas gracias y los esperamos en la siguiente edición que vayamos a hacer de nuestras entrevistas en vivo. Muchas gracias, bueno. Marcela. Muito obrigado pelo Não, muchas gracias pelo convite. Y quédense en casa. Quédense en casa. Lindo, bien. Muy bien. Muchas gracias a los dos, de verdad que fue un placer escucharlos. Ya habíamos tenido el placer mientras preparábamos esta reunión y pues siempre va a ser un placer seguirlos escuchando, los vamos a oír un poquito más. Entonces les dejamos para que se despidan. Muito obrigado pelo convite, viu? Fiquei muito feliz em participar aqui, de tirar algumas dúvidas que as pessoas têm. Estou à disposição de qualquer dúvida. Pode entrar em contato comigo, me perguntar, eu vou tentar responder da melhor forma possível. Obrigada, Felipe. Muito obrigada mesmo. Lo mismo, pues muchísimas gracias por la invitación y por poder aclarar algunas de las incógnitas que tienen, pues por lo menos de las que sabemos, si no las otras, con mucho gusto vamos a intentar buscar las fuentes para que ustedes puedan tomar la mejor decisión. Pero sí, lo importante es que el aislamiento es real, el aislamiento social debe existir y la gente tiene que quedarse en casa. Y muchas gracias a ustedes por la invitación.